Cordial saludo a toda la familia Homic en este momento. Hoy es miércoles 3 de mayo. Estamos en la segunda sesión, quinto primaria currículo cristiano. Damos gracias a Dios en este momento por esta conexión. Vamos a continuar con el proceso. El día de hoy no ingresaron estudiantes, por lo tanto se va a dejar este video de 25 minutos. Voy a compartir pantalla para continuar con nuestro proceso. Estábamos trabajando el tema de las magnitudes. Estábamos diciendo magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. ¿Y en cuál quedamos? Quedamos en la magnitud inversamente proporcional. Por lo tanto, vamos a retomar magnitudes inversamente proporcionales. Cuando hablamos de magnitudes inversamente proporcionales, estamos hablando de que se reconocen porque cuando una aumenta, si una aumenta, la otra disminuye. O si la una disminuye, la otra aumenta. Caso contrario con las directamente proporcionales, que cuando la una aumenta, la otra también aumenta. Y si la una disminuye, la otra también disminuye. En este caso, inversamente proporcional. Creo que entonces allí es claro por qué ese nombre de inverso, porque es lo contrario a la anterior. Y estábamos hablando de un ejemplo para poder revisar las características y reconocer cuándo es inversamente proporcional. El ejemplo es el siguiente, quiero retomar nuevamente. El ejemplo es, tenemos unos obreros, aquí vamos a colocar obreros, y aquí meses, cantidad de tiempo que están trabajando. Entonces, si nosotros hacemos aquí una separación y una comparación, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que si tenemos dos obreros, vamos a poner aquí dos obreros, dijimos pueden hacer la obra en 10 meses. En 10 meses. Entonces, nuestra lógica, ¿qué nos dice? Que entre más obreros, menor tiempo para hacer la obra. Esa obra puede ser una carretera, puede ser la remodelación dentro de una casa o un apartamento, el arreglo de una parcela, la construcción de una piscina, entre otras. Entonces, si nosotros manejamos la proporción, por eso se habla de proporcionalidad, es decir, que es igual cuando se pasa de un espacio a otro, o se pasa de un cambio, mejor, cuando pasamos de un cambio a otro. Entonces, si nosotros duplicamos los obreros, en vez de 2 4 aquí efectivamente se va a disminuir a la mitad, que harían 5 meses. ¿Por qué? Porque, repito, es esa parte lógica, entre más obreros, menos tiempo para hacer la obra. Luego dijimos, y si aumentamos uno más, aquí también se va a ver la misma proporción. Entonces, ya no duplicamos, sino que se mantiene de forma lineal, entonces serían 4 meses. Primero, este problema son de magnitudes inversas y efectivamente sí, ¿cierto? Porque los obreros aumentan, aquí voy a colocar, vamos a colocar aquí, bueno, aquí con otro color, aquí aumentan los obreros. ¿Y qué pasa con los meses? Disminuye. Ahí ya es inversa. Ahora, ¿cómo sabemos si es proporcional? Que está variando de la misma manera. Dijimos que para las inversamente proporcionales, las magnitudes inversamente proporcionales, nosotros multiplicamos entre ellas y si el resultado es el mismo, efectivamente son inversamente proporcionales. Revisemos. Aquí vamos a multiplicar las dos magnitudes. 2 por 10. 2 por 10 nos da 20. 4 por 5. 4 por 5 nos da 20.
5 por 4, 5 por 4 nos da 20. Como podemos observar, en ese caso multiplicamos las magnitudes. Y si el número es el mismo, es inversamente proporcional. Muy diferente con la directamente proporcional, porque con la directamente se hacía una división, que fue lo que se trabajó en el video anterior. Bien, aquí tenemos inversamente proporcional. Ahora, podemos revisar otro ejemplo que siga manteniendo las magnitudes inversamente proporcionales. Voy a realizar un ejemplo muy similar al que está dentro de las actividades. Por ahí dentro de las actividades hay algunos ejercicios de este tipo. Por ejemplo, dice este ejercicio, vamos a copiarlo acá, a mirar acá. Entonces dice, se tiene un juego, de 50 fichas, y se requiere distribuir el mismo número de fichas para cada participante. Por lo tanto, complete la tabla. Bueno, entonces, ¿cuál tabla? Se preguntarán. Vamos a hacer la tabla. Entonces, aquí tenemos los jugadores, y abajo vamos a colocar las fichas. Aquí las fichas. Entonces, esa tablita la vamos a construir acá. Aquí está. Y también podemos cerrar aquí. Por aquí también. Y empecemos a revisar. Entonces, si hablamos de un jugador, entonces apliquemos la lógica. Si hablamos de un jugador, si hay un solo jugador, solamente él va a tener las 50 fichas. Listo. ¿Qué pasa si hay dos jugadores, sabiendo que la distribución es la misma? Dos jugadores. Entonces, dividimos 50 entre 2 y eso nos va a dar 25. Cada uno 25. ¿Por qué? Porque se supone que deben ser el mismo número de fichas. Y allí el problema nos lo está aclarando. El mismo número de fichas. Ahora en vez de dos jugadores, ¿qué tal si utilizamos 5 jugadores? 5 jugadores. Entonces, si tenemos 5 jugadores, ¿cuántas fichas para cada uno? De modo que sumen 50. ¿Ok? En este caso, serían 10 fichas. Ahora, ¿qué tal si tenemos 10 jugadores? 10 jugadores. Si tenemos 10 jugadores, ¿cuántas fichas para cada uno? De tal manera que todos tengan la misma y sume 50. Serían 5 fichas. Ahora, ¿será inversa? Revisemos si es inversa. ¿Qué podemos decir de la primera fila? Los jugadores, ¿qué hicimos? Aumentaron. 1, 2, 5, 10. Aumentaron. ¿Qué sucede con las fichas? Disminuyeron. Por lo tanto, es un problema de dos magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, inversa. Ahora vamos a ver si son proporcionales. Vamos a mirar. Y para ver si son proporcionales, ¿qué dijimos? Multiplicamos las dos magnitudes.
Hagámoslo. La primera, 1 por 50, 50. 2 por 25, efectivamente, 50. 5 por 10, 50. Y 10 por 5, 50. ¿Qué podemos nosotros afirmar ahora sí? Que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, aquí entonces hemos trabajado en estas dos sesiones ese concepto mayor, menor, aumenta, disminuye, magnitudes, magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales. Ahora vamos a revisar algo de geometría. Entonces vamos a revisar geometría. Y de geometría vamos a mirar el tema de los triángulos. Los triángulos. Cuando hablamos de triángulos, ¿qué podemos decir de los triángulos? Es una figura geométrica, de tres lados y tres ángulos. Eso es un triángulo. Por ejemplo, dibujemos un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. ¿Sí? Por acá también tenemos otro triángulo. Y ahí pudiéramos hacer más triángulos. Figura geométrica de tres lados. Ahora, los triángulos tienen una característica bien interesante. Y es el tema de los ángulos que están por dentro. Recordemos que lo que está por dentro, bueno, aquí lo que está por dentro, entre la formación de las esquinas, que el nombre correcto es vértice, ¿sí? Cada punta, voy a decirlo así, cada punta se llama vértice. Y lo de por dentro, voy a colocar aquí con rojo, esos son ángulos. Aquí tenemos un ángulo, el otro ángulo, los tres ángulos. Aquí, por ejemplo, este ángulo es de esta manera, que ya mencionamos también cómo se llama. Aquí tenemos el ángulo y aquí el ángulo. Entonces, tenemos el vértice que viene siendo la puntica. Vamos a colocarlo con azul para que les quede allí. La puntica aquí, vamos a colocarlo. Este es un vértice. Aquí la otra puntica, el otro vértice. ¿Sí? Acá el otro vértice. Lo que está por dentro son los ángulos. Y cada uno de los segmentos con el que se construye son los lados. Los lados del triángulo. Y hay algo muy particular con los ángulos de cualquier triángulo. Y lo siguiente, vamos a apuntarlo. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Cualquiera, siempre. O sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Esto es una propiedad bien interesante para nosotros tener en cuenta con los triángulos. Entonces, si yo tengo, a ver, revisemos por acá o hagamos dibujito, por aquí tengo este, hagamos por aquí este otro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se me fue otro. Listo. Por ejemplo, si aquí este primero tiene acá 70 grados, y vamos a suponer que por aquí tengamos 30, entonces ya sabemos, 70 más 30, 100. Por lo tanto, este de arriba va a tener 80. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Este otro, por ejemplo, aquí vamos a colocarle 60. Aquí a este coloquémosle 80. ¿Ahí cuánto vamos? 6 y 8, 14. 140. Por lo tanto, este arriba equivale a 40. Muy bien, aquí tenemos entonces esta formación de estos triángulos con sus ángulos. Ahora, hay un triángulo que tiene un ángulo en particular, que es un ángulo recto, se llama.
que es este que está acá. Vamos a hacer, este es un ángulo recto. Como ustedes pueden ver es diferente. Esto es recto, forma una esquina totalmente cuadradita acá, ¿sí? Este es un ángulo recto. ¿Qué quiere decir recto? Que mide 90 grados. Entonces, siempre que veamos un triángulo de esa forma, de ese tipo de dibujo, ¿sí? Hagamos otro, ¿sí? A ver, un poco más estirado, pero igual, ¿sí? Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos eh, el ángulo acá, 90 grados. 90 grados. Los otros dos puede ser medidas distintas para que me den los 180. Es decir, aquí, digamos que en este podemos suponer que este vale igual 45 y este 45 también. Pero este otro no, este otro puede ser que este valga 30, 30, no hay 3, 12, por lo tanto este valdrá 60, 60. Ahí tenemos. Entonces ahí tenemos eso. ¿Qué podemos ahora también seguir diciendo de los triángulos? Ah, ok, podemos hablar de los triángulos se clasifican según sus lados. Muy bien, vamos a revisar eso también. Entonces, aquí sería, vamos a hacerlo. Vamos a copiar acá, clasificación, clasificación de los triángulos según sus lados. Y según sus lados se clasifica, primero se clasifica en triángulos, triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir triángulos equiláteros? Que tienen sus tres lados iguales. Tienen sus tres lados y ángulos, porque efectivamente van a ser iguales, y ángulos iguales. Entonces, triángulo equilátero tiene tres lados y sus tres ángulos iguales. Es decir, vamos a mirar. Si yo tengo un triángulo acá, equilátero, quiere decir sus tres lados iguales. Cuando son iguales, se marca con una rayita a cada lado, una sola, que quiere decir los tres son iguales. Sus ángulos van a ser iguales siempre. Y no hay otra forma, como son iguales, la única suma que me dé 180, que los tres sean iguales, pues dividamos. 180 dividido en 3 nos da 60. Es decir, que siempre los ángulos, solamente los ángulos. Los lados sí van a cambiar, los tres iguales, pero con distintas, eh, obviamente no siempre un mismo triángulo. No siempre un mismo triángulo. ¿Qué es lo importante? Los tres ángulos iguales de 60 y sus tres lados efectivamente van a ser iguales. Por ejemplo, ese puede ser de lado 5, 5 y 5. Pero si hacemos otro, aquí inventémonos este, yo puedo decir que esto mide de lado 7, 7 y 7. Le ponemos una rayita a cada uno queriendo decir que son los tres iguales. Los ángulos sí o sí van a ser de 60. 60, 60 y 60. ¿Qué tenemos ahí? Triángulos equiláteros. ¿Qué otro tipo de triángulo hay? Ok, vamos a mirar. Ahora vamos a mirar triángulo isósceles. Triángulos isósceles. ¿Cuáles son los triángulos isósceles? Tienen dos lados y dos ángulos iguales. Dos lados y dos ángulos iguales. Vamos a revisar. Entonces, aquí tenemos, marcamos con líneas los que son iguales, porque es una forma de identificar. Entonces, yo puedo decir que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, el tercero es diferente, le pongo dos rayitas.
O sea que si este lado podemos decir que vale 7, este vale 7 y este vamos a suponer que vale 10. Deben ser distintos, debe ser distinto. Dos lados iguales, uno distinto, pero también afirmamos que podemos afirmar que tiene sus dos ángulos iguales. ¿Cuáles dos? Ah, ok. Ahora, ¿cuáles dos ángulos? Sí o sí deben ser donde están los lados iguales, o sea, este y este. Esos ángulos son iguales. El tercero no. Entonces vamos a suponer que si este vale 50, este también debe valer 50. Por lo tanto, el de arriba solamente me queda una opción, que sea 80. No hay otra opción. Muy bien, eso sería un triángulo isósceles. Bien, entonces, eh, continuemos. Otro, vamos a suponer otro por acá. Vamos a suponer, vamos a suponer el siguiente triángulo. De lo mismo, este lado igual a este lado, por lo tanto, este va a ser distinto y vamos a pensar que este ángulo valdría 70, este también valdría 70, sería 140, la única opción es que sea de 40. Y vamos a suponer que este lado mide 12, este 12 y este sería 7. Un ejemplo. Bueno, aquí tenemos triángulos isósceles. Triángulo isósceles. Ahora vamos a revisar, nos faltaría un triángulo. Nos falta un triángulo y es el siguiente. O un tipo de triángulo. Entonces sería triángulos escalenos. ¿Cuáles son los triángulos escalenos? Entonces, son los que tienen sus tres lados y ángulos distintos. Entonces serían tres lados y tres ángulos distintos. Por ejemplo, buenas. Por ejemplo, sería acá, tenemos aquí el triángulo, vamos a dibujar, este puede ser, aquí sería, como son distintos, se coloca acá una línea, acá dos líneas y acá sería tres líneas. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces, al ser diferentes, se colocan las líneas de formas diferentes. Y los ángulos, vamos a hacerlo con colores. Este ángulo, naranja, va a ser diferente al otro ángulo acá, coloquémoslo rojo, y el otro coloquémoslo aquí en azul, queriendo decir que son diferentes. Entonces, si este lado puede medir 7, este puede medir 9, estoy aquí inventando, suponiendo, este sería 15. Tres lados y tres ángulos diferentes. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Mañana continuamos y hablaremos de semejanza y otra información más. Bueno, familia Homic, entonces vamos a dejar hasta ahí esa parte y continuamos en la sesión de mañana. Dios los bendiga, muchos éxitos.